Vamos a ir viendo nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar estudiando la segunda iglesia de estas 7 iglesias de Asia Menor que estamos estudiando. Entonces, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, los versos 8, 9, 10 y 11. Vamos a estar hablando acerca de la iglesia de Esmirna. La anterior vez que me tocó predicar lo estábamos haciendo acerca de Éfeso. Esta es la segunda iglesia. Algunos de ustedes tienen mapas en sus Biblias y si van a ver las iglesias, estas 7 iglesias, están ordenadas como en dirección de las manecillas del reloj. Primero empieza Éfeso y ahora va subiendo para ir hacia Esmirna. Y hoy vamos a hablar sobre esta iglesia. Pero antes vamos a orar para que Dios nos ayude a entender y a pensar en estos 4 versículos sobre esta iglesia. Padre, gracias otra vez por tu palabra y porque podemos aprender de ella. Hoy queremos de manera especial pedirte por estos versos que vamos a estudiar, vamos a pensar. Y también queremos seguir pensando como iglesia lo que tú nos estás hablando acerca de lo que tú quieres para tu iglesia, usando el ejemplo de estas 7 iglesias. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a pensar en nosotros, en nuestro compromiso, en nuestra relación contigo como comunidad, como iglesia, Señor. Gracias por esta mañana y pedir tu ayuda, tu Espíritu Santo nos pueda mantener concentrados, pensar y podamos realmente atesorar cosas que tú quieres decirnos esta mañana a través de esta iglesia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 2. Mensaje a la iglesia de Esmirna. Muy bien, vamos a dar lectura. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Un poquito diferente en el verso 8 verso 9 con la Reina Valera, que tienen trabajo y las demás versiones no incluyen esa palabra. Entonces leemos de la Biblia de las Américas. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El título que ustedes tienen ahí en sus bosquejos dice: el sufrimiento de una iglesia perseguida. Si algunos de aquí tienen la Biblia NBI o la NTV, van a ver algo interesante. Es que en estos 4 versículos, solo son 4 versículos para describir esta iglesia, se mencionan 4 veces la palabra sufrimiento. Sufrimiento, 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 sufrimiento. En la Biblia de las Américas, en el verso 9 aparece como tribulación. Ahí en la Biblia NBI o NTV aparece como sufrimiento. En el verso 10 otra vez aparece sufrir. En el verso 10 otra vez aparece tribulación, que otra vez en la NBI eso es sufrir. Y por último en el verso 11, en futuro sufrirá. Y 4 versos y 4 veces la palabra sufrimiento. De todas las iglesias que vamos a ir viendo, no hay ninguna que ha sufrido como Esmirna.
Y hemos estado hablando un poquito acerca de estas 7 iglesias, que solo hay 2 iglesias aprobadas, a las cuales el Señor Jesús a través de Juan no les va a hacer una reprensión, pero hay estas 2 aprobadas, pero son las 5 que siempre tiene pero tengo contra ti. Estudiábamos la anterior vez en Éfeso y les decía, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahora vamos a estudiar una de esas 2 iglesias fieles al Señor, a las cuales el Señor no tiene nada contra ellos, pero lo que va a enfatizar acá, esta era una iglesia real, en un tiempo real, que vivió y que sufrió. Y hablábamos en la anterior prédica acerca de que en Éfeso decía, si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Y la idea era que Jesucristo iba a cerrar la iglesia. Y lo interesante es que hoy esa iglesia ya no está. Pero lo interesante con Esmirna, que está cerca de Éfeso, es que todavía hay cristianos en ese lugar. Y todavía en ese lugar la persecución en lo que es Turquía sigue siendo no tan cruel como fue en ese tiempo con los emperadores romanos, pero sigue siendo ahí. Pero todavía hay cristianos, hay iglesia, hay luz, aunque es más poblada por musulmanes en este tiempo. Entonces vamos a hablar acerca de Esmirna y vamos a ver, de hecho, más adelante, que la palabra Esmirna es la palabra griega que la Septuaginta utiliza como la palabra mirra. Y esta es la palabra mirra, este ungüento, esta especie que Nicodemo usó para ungir el cuerpo del Señor cuando estaba muerto. Y vamos a hablar sobre esto y la implicación. Y era un ungüento que sabía de una palabra en castellano para mirra, sería amargo, amargura. Y por eso creo que muy pertinente que a esta iglesia se la llamó Esmirna, porque en esta iglesia lo que va a haber es mucho sufrimiento, mucha amargura. Y ciertamente, cuando hablamos de este tema, es un tema como que desde el que va a enseñar hasta los que van a escuchar no es grato. De hecho, estaba leyendo un libro del pastor John Piper donde decía la soberanía de Dios y el sufrimiento. Y dice que ahí en ese libro están hablando varios pastores en estado parapléjico, otros que acababan de perder familias, y van a hablar del sufrimiento y la soberanía de Dios. Y yo cuando compré ese libro dije, no quiero leer este libro. Es como, parece como que al principio pensaba como masoquismo, ¿no? Si va a llegar sufrimiento, que llegue sin avisar, pero no quiero anticiparlo. Pero esta semana leyendo, pensando, fue más duro, porque al último del libro se le hace una entrevista a los que han participado en el libro. Y eran 7 pastores invitados para escribir este libro. Y después de hablar del sufrimiento, a 2 de ellos, ni bien acabó la iglesia, les diagnosticaron cáncer. Era como decir, ¿ahora has enseñado sobre esto? Ahora vamos a ver. Y era como que uno dice, wow. Y cuando yo estaba pensando en esta iglesia, uno piensa y dice, ¿me estará diciendo el Señor que vienen días de amargura, de sufrimiento? O tal vez para ti vendrán días así, o la otra cosa, como esta iglesia, podemos hablar en un tiempo presente, habrá gente acá, hermanos, que ya están en esa situación. Lo cierto es que vamos a ver que no, esa perspectiva de mirar el sufrimiento como querer evadirlo de cualquier manera, hablar o pasar, obviamente. De hecho, tenemos aquí no es iglesia, es una secta que se llama Pare de Sufrir. Y bueno, han cambiado ya el nombre, pasé anteayer por ahí, ya dice Iglesia Universal. Ya no han sacado, tenían antes Pare de Sufrir. Pero sabemos que son de ahí y convencen a la gente de que realmente no tienen que vivir sufriendo. Pero vamos a estudiar esta iglesia y vamos a ver cuál es la perspectiva bíblica que nosotros como cristianos debemos tener sobre el sufrimiento. Sobre el sufrimiento. Esmirna, la iglesia de sufrimiento, por eso una iglesia, con el título ahí, el sufrimiento de una iglesia perseguida. Y vamos a empezar,
Pero vamos a empezar de una manera un poquito diferente como está acá en los versos, porque en los primeros versos ustedes recordarán que en la iglesia de Éfeso, antes de empezar con el mensaje de Éfeso, Cristo se presenta con ciertos atributos que en el capítulo 1 ha venido enumerando. Es decir, ahora lo que vamos a ver es algo interesante. En el capítulo 1, Cristo ha dado ciertas características de sí mismo y desde que va a empezar las 7 iglesias, va a empezar a tomar uno o dos de cada del capítulo 1 y se va a empezar a mostrar a cada iglesia con ciertas características. En este caso, en la iglesia de Esmirna, dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Y eso está en el versículo 17 del capítulo 1, donde dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. He aquí yo estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces Jesús va a tomar características del capítulo 1 y las va a ir manifestando en cada iglesia y con un propósito especial. Pero antes de ver acerca de lo que ustedes tienen ahí en su bosquejo, acerca de el que escribe y cómo se presenta para esta iglesia, primero, porque esta iglesia ya entendía estos versículos que vienen primero, pero nosotros primero tenemos que entender qué estaba pasando en Esmirna para que Jesús use estos dos títulos que está usando acá: el primero y el último, el que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y entendiendo lo que estaba pasando en Esmirna, ese título va a tener sentido para nosotros. Por eso vamos a empezar un poco como de atrás para adelante, ¿no? Y empezamos en el verso 9, acerca de lo que él dice: yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Entonces vamos a empezar con el mensaje de yo conozco. La anterior vez veíamos acerca algo similar en la iglesia de Éfeso, donde le decía: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia. En este caso, la Reina Valera incluye la palabra obras, pero casi ninguna versión más incluye la palabra obras y directo empiezan con tribulación o sufrimiento. Yo conozco tu sufrimiento. Y vamos a hablar primero de ahí, qué tipo de sufrimiento, porque como he dicho, estas iglesias eran iglesias históricamente reales, existieron. Y en ese momento, lo que estaba pasando con los emperadores y acerca de esta iglesia, que les estaba produciendo sufrimiento. Los creyentes en Esmirna estaban sufriendo persecución real por los emperadores. Muchos piensan que era Diocleciano en ese tiempo, ¿sí? Para comenzar, la ciudad estaba profundamente dedicada a la adoración al César. Profundamente dedicada a la adoración al César. Y la celebración a todas las cosas de Roma. No era Diocleciano, perdón, era Domiciano. Era obligatorio los sacrificios anuales al César. Obligatorio. Y negarse a ofrecerlos, dice un historiador, era un delito grave. Es más, no pronunciar las palabras, como ya conocemos, César es Señor, podía costarles la vida. Esmirna, una ciudad totalmente pagana, tenían que evitar todo esto que ellos estaban viviendo bajo este imperio romano. Yo conozco tu sufrimiento. Y más adelante vamos a ver un poco más de luz de lo que estaba pasando, donde dice: el diablo echará a muchos a la cárcel, con muchos tendréis tribulación, pero después dice: sufre hasta la muerte. Y esto nos da un poquito de idea de lo que estaban haciendo los emperadores romanos en ese turno con esta iglesia. Y algo que es interesante, vamos a ver en estos versículos donde dice: yo conozco tu tribulación, tu pobreza, la blasfemia de los que dicen, y enumerando ahí Cristo a través de Juan, fácilmente podría decir: yo conozco la situación en la que tú estás, pero de una manera detallada está diciendo: yo conozco esto. Y esto quiero mencionar solo para recordar que a veces cuando estamos en situaciones difíciles, nos parece a nosotros que si Dios realmente entiende por lo que estamos pasando.
Y algo que está diciendo Dios a esta iglesia es, no solo yo sé que estás sufriendo, sino le dice, yo sé que estás sufriendo por esto, por esto, por esto y por esto, de una manera detallada. Es decir, las familias de esta iglesia estaban siendo divididas porque algunos de ellos estaban siendo llevados a la cárcel, algunos de ellos estaban siendo torturados hasta quitarle la vida. Y algo que podemos inferir cuando dice más adelante, no temas. ¿Saben qué? Es que esta iglesia estaba viviendo constantemente en temor, miedo. Y solo pongámonos un poquito a pensar en lo que habrá sido en ese momento el hecho de saber de que mañana tal vez va a haber otra nueva intervención del gobierno y otros de los hermanos ya no van a estar. O tal vez pensar, ¿cómo hago? Como dice en Hebreos capítulo 10, donde dice, ¿cómo hago para visitar a los que ya se los han llevado, que están en la cárcel? Entonces, constantemente estos hermanos en esta iglesia estaban con sufrimiento y eso estaba produciéndoles temor, miedo. Es por eso que más adelante va a decir, no temas, no temas. Y algo de las cosas que tal vez podemos ya ir pensando, obviamente esto es lo que pasó en ese tiempo, pero también la aplicación para nosotros en pensar en, normalmente cuando estamos pasando situaciones difíciles de salud, y más adelante va a poner el tema económico, porque dice acerca de la pobreza de esta iglesia, empezamos a tener temor, empezamos a tener preocupación, o a veces ya el temor se apodera y es que vivimos con miedo. Y bueno, el Señor está diciéndole a esta iglesia, no temas a lo que vas a sufrir, no temas. Y vamos a ver más adelante ese versículo. Entonces, poniendo en contexto, lo primero esta iglesia estaba pasando, como dice, encarcelados, personas estaban siendo torturadas, otros estaban siendo asesinadas, y la iglesia seguía ahí. Y después de eso dice, yo conozco tu tribulación. Después dice, yo conozco tu pobreza. Ya de por sí el hecho de la situación que estaban viviendo como iglesia era difícil y ahora dice acá, yo conozco tu pobreza. Y estaba viendo un comentarista acerca de esta palabra pobreza, que es una palabra que normalmente la Biblia no usa para pobreza. Normalmente cuando la Biblia usa una palabra griega para pobreza, quiere decir que una persona de una categoría clase baja. Pero la palabra que está usando aquí en Apocalipsis, la palabra griega, es única y lo que está diciendo que estas personas no tenían nada. No tenían nada. No solo les faltaban los recursos básicos, sino los medios para mejorar su situación. Piensen conmigo otra vez en esto. Uno no tiene un trabajo y tiene la esperanza de que lo va a encontrar. Estas personas no tenían nada y ni siquiera tenían la posibilidad de poder encontrar algo para solucionar esa situación. Y por otro lado estaban sufriendo estas otras cosas. Dice un comentarista, es posible que muchos en la iglesia fueran incluso esclavos, porque al no tener nada tenían que venderse ellos para sobrevivir. Y la mayoría de los que no eran esclavos, dice otro comentarista, sobrevivían escasamente con lo que podían recoger de algunos lugares entre hermanos y se ayudaban. Y uno piensa, solo está sumando el autor diciendo, primero ya la familia dividida, ya hermanos no están, cada día con miedo, encima ya no hay ni qué comer. Y como siempre en los salmos, ayer en los varones recordamos esa frase donde dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantar la situación así? Pero lo interesante que ahí entre paréntesis en la mayoría de las versiones dice, yo conozco tu pobreza, y le dice, pero tú eres rico. Como una paradoja, tú eres pobre, pero eres rico. Y para entender eso tal vez podemos leer ahí al ladito nomás en Apocalipsis capítulo 3, una iglesia que vamos a estudiar más adelante, que habla acerca de lo mismo pero de una manera invertida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice, hablando a la iglesia de la Odisea, una de las iglesias de estas 5 que no fueron fieles, dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. Entonces aquí dice a la iglesia de Esmirna, tú eres pobre pero eres rico. La Odisea pudo haber tenido riquezas materiales, pero lo que realmente importaba, que era fidelidad, paciencia, santidad, amor, estaban espiritualmente en bancarrota.
Por el contrario, los cristianos de Esmirna no tenían nada, pero espiritualmente eran ricos. En ese sentido, la Biblia puede decir, eres pobre, pero eres rico. Entonces, vemos acá un poco, entendiendo tribulación, la situación económica, material en la que ellos estaban. Y si el autor sigue aumentando y dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. En Romanos capítulo 2, verso 8 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, y la alabanza del cual no viene de hombres, sino de Dios. Estas personas que estaban haciendo cosas malvadas para la iglesia de Esmirna eran judíos de nacimiento, pero espiritualmente eran paganos y blasfemos. Y esto yo estaba pensando en esta iglesia. La idea es, estaban haciendo de todo para calumniar, porque esta iglesia de Esmirna eran judíos también. Judíos que podríamos decir hoy día judíos como mesiánicos, que conocían al Señor Jesús. Pero por así decir, los mismos judíos, sus hermanos, estaban buscando la destrucción de esta iglesia. Y Jesús los tiene que animar a decir, no son judíos, son una sinagoga de Satanás. Ellos le están rindiendo culto a Satanás, no es a mí. Y estaba pensando acerca de las calumnias y las cosas que estaban levantando esta iglesia en contra de esta iglesia. Y después sigue diciendo, yo pienso que hasta aquí ya nos da un poco de un panorama de qué tipo de iglesia es la que está describiendo aquí Juan. Pero después añade las palabras, no temas lo que estás por sufrir. Es decir, todavía viene más. Todavía viene más. No ha terminado. Uno realmente cuando está pasando una situación difícil, lo que realmente deseamos es que termine. Pero aquí le está diciendo, no temas lo que estás por sufrir, como si fuera poco lo que ya estaba pasando. Viene más. Entonces, le dice, serás echado en la cárcel y tendrás tribulación por 10 días. Muchos de los que vivían estaban en esta iglesia, ya estaban acostumbrados a su final. O era en una cárcel o muertos. Esos 10 años que aquí menciona la palabra del Señor, es un poco difícil de muchos comentaristas tratar de entender si fueron, aquí dice en el versículo, no temas lo que estás por sufrir, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Muchos piensan que es simbólico, otros piensan que fueron 10 días literales, pero hay algo aquí interesante que ya va a ir sumado a lo que vamos a volver al principio. Lo que también quiere decir, sean simbólicos, o sean fueron 10 días específicos que pasaron más esta iglesia, lo cierto es que es un número definido. El 11º día, esto iba a terminar. Y lo que yo quiero ahora hacer, pensando un poquito en esto, aquí dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Eso qué quiere decir? A veces tenemos que leer el texto como que en la Biblia, cuando por ejemplo en Josué dice la Biblia, sé valiente, sé valiente, sé valiente, 3 veces, ¿verdad, Josué? Y uno tiene que leer eso de una manera inversa, como decir, si le está diciendo 3 veces a Josué, ¿por qué? Porque era miedoso. Si todo el tiempo la Biblia está repitiendo, está diciendo, no temas, no temas, no temas, ¿es por qué? Porque esta iglesia estaba llena de temor. Y acá le está diciendo, le está respondiendo una pregunta que tal vez muchos se habrán hecho, como hace rato yo pregunté, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar esta situación? Y Jesús le dice, hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Hay un texto en Hebreos, ¿verdad?, que dice, no habéis resistido hasta las lágrimas, hasta derramar sangre y ya se han desanimado. Ya se han desanimado.
Y esta iglesia estaba empezando a experimentar eso, y eso es natural, ¿no? Cuando vemos toda esta descripción, era natural que ellos estuvieran teniendo miedo y pensando en sí mismos, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esta situación? Y Jesús les dice, sé fiel hasta la muerte. Y ahora quiero volver al principio acerca de por qué Jesús se presenta con estos títulos para esta iglesia. Dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Y es algo interesante porque esta primera frase que dice, el primero y el postrero, ¿saben a qué está aludiendo Cristo? A la eternidad de Cristo. Yo soy el primero, en Apocalipsis también, ya terminando el libro, en el capítulo 22, verso 12, usa exactamente lo mismo de tres maneras diferentes. Dice Apocalipsis 22, verso 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. El principio y el fin. El primero y el último, lo mismo de tres maneras diferentes. Es decir, o tal vez se puede entender como lo dice Isaías capítulo 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y concluye, y fuera de mí no hay Dios. La idea es, fuera de mí no hay Dios. Yo soy el Dios eterno. Y aquí hay algo importante para nosotros para aplicar. Jesús se está presentando a esta iglesia en estas condiciones que acabamos de ver como el Dios eterno. Y esto es algo muy precioso, ha sido precioso para mí porque todos estamos sufriendo de alguna manera leve, más fuerte, o todos vamos de alguna manera a sufrir más adelante. Pero hermano, acuérdate de esto. Jesús, a una iglesia con sufrimiento, se le está presentando como el Dios eterno. ¿Por qué Jesús le está mostrando la eternidad a esta iglesia? Y ayer veíamos algunos versos que Dios me iba haciendo entender esto más en la reunión de hombres, porque hay algo que Dios quiere que pensemos cuando estamos pasando por circunstancias así como esta iglesia, acerca de su eternidad. ¿Qué implicación tiene eso? Vamos a leer algunos versos y vamos a entender por qué Jesús se presenta como el eterno, como el primero y el último, y fuera de eso no hay más. Voy a leer algunos versos para entender eso. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4 del 7 en adelante dice algo interesante. 2 Corintios 4 del 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y pongan atención a la descripción de sufrimiento de esta iglesia también acá en Corinto. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y acá presten atención lo que va a decir. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y este es el versículo clave. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación, es decir, cuando nosotros pensamos en la eternidad de Cristo, entonces podemos decir lo que aquí Pablo está diciendo. Esto es momentáneo,
Esto es leve, esto va a pasar. Si aún dura toda esta vida en esta tierra, pero la eternidad con Cristo será grandiosa. Y van a notar que yo no me había dado cuenta cuántos versículos hablan acerca de lo mismo cuando habla de la tribulación en esta tierra y la eternidad de Cristo o la eternidad que viene. Por ejemplo, Primera de Pedro, también capítulo 5, verso 10. Primera de Pedro 5, 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, hay otra vez el término, un poco de tiempo. Siempre van juntos los dos. Un poco de tiempo el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él nos ha llamado a su gloria eterna. Lo mismo ayer, un pasaje que estábamos leyendo en el libro de Romanos, ¿no? En el libro de Romanos decía exactamente lo mismo acerca de que podemos resistir a todo lo que nos está pasando porque solo será por un poco de tiempo. No va a durar. Aun si dura toda esta tierra, todavía será momentánea, será, como dice acá, leve. Entonces, lo primero que Cristo está haciendo con esta iglesia es decir: yo soy el primero y el posterior. O sea, yo soy el Dios eterno. Es decir, esto no es para siempre. Y ciertamente, nosotros debemos hacer lo mismo que está haciendo Cristo acá con esta iglesia. Cuando estemos pasando situaciones difíciles, lo que tenemos que hacer es pensar en la eternidad de Cristo. Y esa situación misma de enfermedad, de pobreza, de cosas, lo único que va a causar cuando pensemos en la eternidad es deseos un día de estar con el Señor. Y de esa manera, al tener nuestra mente en la eternidad, vamos a poder soportar el sufrimiento que estamos pasando. Entonces, Cristo se presenta a esta iglesia diciendo: yo soy el Dios eterno. Y lo que ustedes están pasando no es eterno. Como dice, 10 días, y si eso es literal decir, el 11º día esto va a terminar. Pero lo interesante por nosotros es que salimos de una para entrar a otra, ¿no ve? Y cada vez es más acentuada. Esta es nuestra vida. Y de hecho, cuando Nicodemo estaba ungiendo a Jesucristo con mirra, hay una cosa simbólica ahí porque es su cuerpo que estaba ungiendo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, está ungiéndonos con tristeza, con amargura. Ese va a ser el camino también para nosotros. Entonces, cuando pensamos en pare de sufrir, no. Eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero lo otro, como Jesucristo se presenta, dice: el que estuvo muerto y ahora vive. Lo primero le dice: yo soy el Dios eterno. Y después les dice: el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. ¿Y qué está diciendo con esta frase? El versículo 18 del capítulo 1 nos ayuda a entender mejor lo que está queriendo mostrar Cristo acá. Dice el verso 18: el que vive y estuvo muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Otra vez la eternidad de Cristo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, el lugar de los muertos. En otras palabras, les está recordando a la iglesia de Esmirna acerca de su sufrimiento y de su muerte, para decirles, como dicen Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque ha sido, dice, probado en todo y ha vencido. Y lo que le está diciendo a esta iglesia es: yo entiendo por lo que ustedes están pasando, porque yo también pasé por eso, porque yo sufrí y morí, pero otra vez ahora yo tengo vida. Y esa idea está dando: ahora yo tengo autoridad. Está hablando entonces de la eternidad y ahora va a hablar acerca de la autoridad que Él tiene. Y dice que la muerte y el Hades están en sus manos. Yo tengo autoridad sobre eso. Entonces, como dice acá un comentarista, Cristo se presenta de esta manera a la iglesia de Esmirna para consolarla en medio de su sufrimiento. Él quiere recordarles que Él ha pasado a través de sufrimiento y muerte y los ha vencido. Que Él era un gran sumo sacerdote, como he dicho, y que estaba y entendía por lo que estaban pasando, porque Él también, como dice el libro de Isaías, Él era el varón experto en quebranto, en dolores. Él sabe. A veces
tenemos esa pregunta, ¿no? De hasta dónde podemos resistir con el sufrimiento. Porque parece que si algo más no va a pasar hasta mañana, yo creo que me voy a apartar del camino. Yo creo que voy a empezar a renegar de Dios. Dios debe estar teniendo en cuenta, porque como que la tensión de esta cuerda que se está jalando en mi vida parece que se va a romper en cualquier momento. Y Jesús está diciendo, yo soy el que estaba muerto y el que está vivo. Es decir, yo entiendo exactamente por lo que están pasando. Y lo único que les estoy pidiendo es, sigan fieles hasta la muerte. Sigan fieles hasta la muerte. Entonces ahora se entiende por qué Jesús se presenta como el primero, el postrero, como el que estuvo muerto y estuvo vivo. Volvemos a los versos que estamos viendo, donde le dice lo que ellos iban a sufrir, la cárcel y esa tribulación por 10 días. Pero después ahí Él dice esta palabra muy interesante. Dice, en el verso 10 dice, no temas lo que estás por sufrir. Y hermanos, ciertamente esto también puede ser para nosotros, para decir, estaba leyendo otra vez ese libro y normalmente creo que todos tenemos mucho entendimiento cuando hablamos de esa llamada que a veces uno no quiere recibir. Pero esas llamadas van a llegar. Y acá está hablando en un tiempo futuro a una iglesia que ya estaba sufriendo y le dice, no temas lo que vas a sufrir. No temas. Y una de las cosas que es una buena pregunta para nosotros es, ¿por qué le dice Jesús, no temas? Porque todo lo que le está pasando era para temer, era para tener miedo, para estar preocupados. Pero Jesús les dice, no temas. Y algo que pusimos en la verdad principal que ustedes tienen ahí en sus boletines es que la persecución que sufre la iglesia no tiene el propósito de acabar con ella, sino más bien fortalecerla. Es para forjar la clase de carácter cristiano que nace de la dificultad y oposición. No temas, le dice el Señor, por esta persecución que va a venir a ti, porque lo que estoy haciendo es purificando la iglesia, volviendo una iglesia más celosa por la verdad y profundamente entregada a Cristo. Y van a tener una clase de carácter que todo cristiano requiere, que nace, como decía, en la verdad de la dificultad y la oposición. Y algo que tal vez nos puede consolar en esta primera parte es, para los cristianos no existe tal cosa como sufrimiento sin sentido. ¿Han pensado en eso alguna vez? A veces aquí la iglesia está sufriendo por su fidelidad al Señor, pero una de las cosas que rápidamente nos viene a la mente es decir, bueno, eso se entiende, pero yo estoy sufriendo por mis propios pecados. Y eso me frustra y me desanima, y eso parece como sufrimiento sin sentido, sin propósito. Pero no hay tal cosa, hermanos. No hay tal cosa. Todo sufrimiento tiene un propósito. No existe sufrimiento sin sentido. Y lo que leíamos hace rato, el texto de Primera de Pedro que decía que mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo dice y ahí están los resultados de ese sufrimiento. Él mismo los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer. Aún la más feroz tribulación que viene a nuestra vida trae beneficios espirituales. Nuestra fe se perfecciona, se afirma, se fortalece. Nuestro compromiso con el Señor se vuelve más fuerte. La persecución no destruye, sino fortalece. Y eso es algo que yo creo que el Señor está diciendo para nosotros, aunque aquí ya va a hablar un poquito acerca de lo que el diablo estaba haciendo en esta iglesia, porque dice, estos que están injuriándoles, que están haciéndoles daño, son una sinagoga de Satanás. Satanás va a meterlos alguno a la cárcel. Y no debemos ignorar las acechanzas, como dice, del enemigo. El diablo estaba en medio de esa iglesia usando medios para traer sufrimiento a esta iglesia. Pero ese sufrimiento con todo iba a tener un beneficio espiritual. Una cosa que me animó esta semana en el devocional en Primera de Reyes era poder entender un poco más de por qué Jesús dice, no temas. Y en Primera de Reyes, lo voy a leer rápido solo porque lo pueden buscar en casa. ¿Recuerdan ustedes cuando a Dios le manda a Elías, ante esta viuda de Sarepta? ¿Sí? Le manda a esta viuda para que
se aloje allí, y le dice que los cuervos le iban a alimentar primero, y después dice que estaban en un tiempo de sequía, y lo que pasó después fue que dice que la mujer solo tenía un puñado de harina, ¿verdad? Y Elías le dice, ve y cuece una torta para mí, y la mujer le dice, pero esto era para mí y para mi hijo, y después de que íbamos a comer eso, ¿qué estábamos esperando? Morir. Comemos este último y morimos porque no hay más. Y Elías le dice, con esa harina haz primero para mí. Haz primero para mí. Y la mujer entonces empieza a tener miedo. Y Elías le dice esa frase que aquí también dice, no tengas temor. No tengas temor. El verso 3 dice, ve y haz como te he dicho. Haz para mí primero esa pequeña torta cocida y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y la pregunta para la mujer era obvia, ¿y de dónde voy a hacer para él? Si ya no alcanza. Y después de eso le trae. Y después recuerdan que la mujer dice que la harina y el aceite no le faltaron, ¿no? Y empezó a verlo a Elías de una manera rara. ¿Y después qué pasó? El hijo de la mujer, el único hijo, muere, se enferma y muere. Entonces va a Elías y le dice, para esto has venido tú aquí, para hacerme recuerdo mis pecados pasados. Entonces Elías agarra al niño, lo sube a la recámara donde estaba hospedado, él dice que es como una sube o algo así, se echa sobre el niño y le ora al Señor y pide que el alma del niño vuelva al niño. Y el alma vuelve y le entrega, mujer, aquí está tu hijo vivo, ¿sí? Y después de eso, la mujer dice esta frase en el versículo 24, le dice del capítulo 17 de Primera de Reyes, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová te es verdad en tu boca. Ahora ya sé, ahora sé quién eres tú y de parte de quién vienes. Y cuando estaba leyendo esto, estaba pensando en esta palabra que dice acá, no temas, que también Elías le dijo, no temas. ¿Por qué no debes temer? Porque después de este sufrimiento vas a poder decir, ahora conozco mejor. Y eso nos lleva al libro de Job. Recordarán esa frase tan especial de Job en el capítulo 42, donde dice, Job estaba ya controlado después de sus quejas y todo eso. Y Job dice en el capítulo 42, verso 1, respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí la frase, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es exactamente la misma expresión parafraseando. Ahora te conozco mejor. Antes yo escuchaba de oídas de ti, pero ahora te conozco. Pero para que Job tuvo que decir eso, hay que leer todo el libro y hay que ver todo lo que sufrió. ¿Para qué? Para decir después, ahora te conozco. Entonces, hermanos, una de las cosas principales, hay muchas razones por las que Dios trae sufrimiento a nuestra vida, pero una de las cosas que Dios está diciendo en este tiempo para nosotros como iglesia también es decir, no temas, porque después de lo que vas a pasar o lo que estás pasando, me vas a conocer mejor. Y vas a poder decir como Job, yo hablaba sin entendimiento, no entendía lo que decía, pero ahora te conozco mejor. O como esa viuda le dijo, ahora sé que tú eres varón de Dios, pero primero vino el sufrimiento. Entonces, un propósito por el que Dios trajo el sufrimiento y a esta iglesia era ¿para qué? Para que lo conozcan mejor, para que su relación con Dios sea más estrecha. Después de esto, el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte. Y algo acá que decía un pastor que hasta el día de hoy sigo digiriendo, esta frase, sé fiel, ¿hasta qué punto podemos ir? Y Jesús le dice, sé fiel hasta la muerte. Y esta frase, decía este pastor, implica lo siguiente. Para Jesús es más importante ser fieles que estar vivos. Para Jesús es más importante ser fieles que estar vivos. Sé fiel hasta la muerte está diciendo que más importante que estés vivo es que seas fiel. Y un pastor citaba y decía, un puritano del pasado decía,
tengo más miedo a no serle fiel que a morir. Tengo más miedo a eso, pero nosotros, un poquito al revés, tenemos más miedo realmente a morir, ¿no? O alguien te dice que es tal vez algún principio de cáncer y tal vez no es eso, pero tú ya estás haciendo tu testamento en tu mente. Sé fiel hasta la muerte. Y esta iglesia estaba pasando por estas cosas. Y capaz nosotros tenemos que pensar también en esto porque estamos pasando por situaciones como aquí de hambre, aquí estaban pasando hambre, desnudez, habían quitado sus posesiones, cárcel, calumnias, gente hablando mal, todo tipo de sufrimiento. Y uno ya dice hasta aquí, ya no puedo más. Y aquí creo que el ánimo del Señor es otra vez, aún puedes más, hasta la muerte, hasta la muerte. Y algo que me llamó la atención en unos libritos que nosotros vendemos en la librería, no me había dado cuenta de eso, es que un ejemplo de esta fidelidad es este personaje que muchos de nosotros hemos escuchado o hemos leído alguna vez. No sabemos, como he dicho, cuánto tiempo duró la persecución después de que Juan escribe esto en los primeros siglos. Si esos 10 días fueron una representación de lo que venía como un tiempo largo. Pero lo que sí sabemos es que la persecución duró por décadas. Y como he dicho, hasta el día de hoy en ese lugar todavía hay problemas. Pero sabemos que esa persecución duró por décadas. ¿Saben por qué? Porque en este lugar se convirtió en héroe, se convirtió en mártir a uno de los héroes más conocidos de la iglesia primitiva. ¿Quién fue? Policarpo. Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna. Juan, el mismo apóstol que escribe esta carta de Apocalipsis, lo había nombrado como pastor de Esmirna. Y 50 años después de que Juan escribiera el libro, Policarpo murió durante un festival de juegos públicos. Los judíos, dice la historia, y los paganos se habían unido pidiendo la muerte de Policarpo. Y lo interesante es que dice la historia, Policarpo tuvo un sueño una noche en el que sentía que la almohada se estaba quemando con fuego en su sueño. Y eso le dio la convicción de que iba a morir quemado. Fue un día sábado, el día de su ejecución. Cuando a los judíos no se les permitía recorrer largas distancias ni llevar muchas cosas, si era llevar la leña para la hoguera de Policarpo, ya no importaba eso. Y dice que, como he dicho hace rato, los judíos y los paganos se unieron y acarrearon la leña para llevar hasta Policarpo. Y le pidieron que se retracte y que blasfeme el nombre de Jesús. A lo que él respondió esa famosa frase que hasta muchos hemos escuchado, que Policarpo dijo, 86 años le he servido y nunca me hizo daño alguno. ¿Cómo podría blasfemar a mi Rey y Salvador? Entonces le amenazaron con quemarlo vivo y él respondió, ustedes me amenazan con fuego que arderá por 1 hora y después de un tiempo se extinguirá, pero están haciendo caso omiso del fuego del juicio venidero. Entonces les dijo, ¿por qué se tardan tanto? Traigan y hagan lo que deseen. Y ahí murió. Los cristianos en Esmirna tenían que vivir a diario con la valiente proclamación del Salmo 56, verso 11, que dice, en Dios hemos confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? La fidelidad de esta iglesia no contemplaba lo grande o lo pequeño en lo que ellos tenían que ser fiel, sino la grandeza del Dios que les había llamado a ser fieles. A veces nosotros estamos viendo, a veces escogiendo entre mandamientos, y esto cuál se debe obedecer, cuál es más fácil, cuál no tiene tanta consecuencia, y miramos la fidelidad en base a las cosas que hacemos, pero esta iglesia miraba su fidelidad no en base a si un mandamiento es importante o el otro no, sino en base a quién fue el que dio el mandamiento.
Y termina esta carta con la promesa donde dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Lo que se le promete a la iglesia es la corona de vida. Santiago capítulo 1, verso 12 habla exactamente de esta misma corona y dice, Santiago 1, 12, bienaventurado el varón que soporta la prueba o la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sé fiel y recibirás la corona de vida. Y es interesante porque muchos conocían a Esmirna, que era una ciudad donde estaba un puerto, como la corona de Asia Menor. Así se conocía. Y es interesante que aquí Jesús les dice, yo les voy a dar una corona de vida si son fieles. Y después les dice, no sufrirás daño de la segunda muerte. Yo creo que muchos de nosotros entendemos esto, que alguna vez nos han explicado. Cuando una persona nace una vez, muere dos veces. Pero cuando uno nace dos veces, muere solo una vez. ¿Sí? ¿Lo han escuchado eso? ¿No? Eso quiere decir, cuando una persona nace una vez, es decir, el nacimiento de nuestra mamá biológica, física, vamos a morir dos veces. La muerte física y esta muerte segunda, en el lago, en el infierno. Pero cuando una persona nace dos veces, es decir, nací de mi mamá físicamente, pero también nací en Cristo. Entonces solo voy a experimentar la muerte física, nada más. Y aquí está hablando de la segunda muerte. Aquellos que no conocen, que no han nacido de nuevo en Cristo, van a experimentar esta muerte. Y dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. No hay que tener miedo a la muerte primera, sino a la muerte segunda. Porque la muerte primera no arrebata nada. Pero la muerte segunda es el fin de todo. Les promete una corona, les promete que no van a experimentar esto. Y una pregunta que tal vez dice ahí, un autor decía, al que persevere hasta el final, al que sea fiel hasta el final, le daré estas cosas. Y una pregunta que nosotros tenemos, o a veces nos hemos preguntado, es, ¿y cómo yo sé que voy a llegar hasta el final? ¿Cómo yo sé que voy a perseverar? Pero lo que está diciendo acá no está diciendo, si llegas, ganas. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que, ¿quiénes van a perseverar hasta el final? ¿Qué es esta pregunta para nosotros? Está una doctrina ahí envuelta acerca de lo que nosotros creemos como la perseverancia de los santos. ¿Recuerdan a Demas? Una carrera prometedora, un joven que apoyó a Pablo. Empezó bien, pero terminó mal, apartándose. Y uno dice, pucha, yo no soy mejor que Demas. ¿Cómo yo sé que voy a acabar la carrera? ¿Cómo yo sé que no voy a blasfemar y me voy a apartar de los caminos del Señor y no voy a llegar a esto? Bueno, la respuesta es sencilla. La Biblia dice que si uno es creyente verdadero, entonces la perseverancia no es una condición, sino un regalo. ¿Se entiende? La perseverancia no es una condición, sino un regalo. Eso quiere decir que si tú eres creyente verdadero, vas a llegar. Entonces la pregunta no es si yo voy a perseverar o no, la pregunta es, ¿realmente yo conozco al Señor? Porque a los que Él conoció, entonces los predestinó y toda esta cadena en Romanos. Dios ha asegurado el futuro de aquellos que son sus hijos. Y si hay uno acá que después de años ya no está sentado acá, ni en otra iglesia, y después lo vemos en el mundo feliz, como muchos de nosotros que hemos visto, y no creo que somos mejores que ellos, sino es que por la misericordia del Señor seguimos acá. Pero si eso sucede en esta iglesia, entonces, ¿qué podemos decir? Diremos lo que el apóstol Juan ha dicho en su carta en Primera de Juan.
salieron de nosotros porque no son de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para demostrar que nunca fueron de nosotros. ¿Quiénes van a perseverar hasta el final? Los que son de Cristo y los que Él tiene por su mano. No depende, no es que nosotros tenemos a Cristo de la mano, sino que Cristo nos tiene a nosotros de la mano. Y el final de un creyente verdadero está garantizado. Y su perseverancia está con eso. Algunas preguntas para terminar acerca de este estudio de esta iglesia. Esto está hablando de una iglesia un poco difícil, duro, pero también hay un ánimo para decir los frutos que produce el sufrimiento y la persecución. Yo creo que en este lado de que nosotros vivimos, que es Occidente, no tenemos este tipo de persecuciones, como a veces Diego nos habla algunas cositas, lo que está pasando en Oriente. Pero tenemos otro tipo de cosas como ideología de género, otras cosas que están pasando en medio de nosotros, que igual están destruyendo y trayendo sufrimiento a la iglesia. Pero también quería pensar acerca de una pregunta personal para nosotros es, ¿estás padeciendo persecución? ¿Estás sufriendo? ¿Estamos como iglesia sufriendo? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque en Timoteo, 2 Timoteo, este verso tan conocido, el versículo 3, el verso 12 dice esto, y pongan mucha atención, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que vivan de manera piadosa en Cristo Jesús van a sufrir. Tal vez una razón por la que tú no estás sufriendo es ¿por qué? Porque no estás viviendo de manera piadosa. Y no necesariamente una persecución como la que aquí hemos estudiado, pero hay formas como el rechazo de la misma sociedad, de las mismas personas que te rodean. Si vives de una manera piadosa, entonces vas a sufrir, dice, consecuencia inmediata, sufrirán persecución los que vivan de una manera piadosa. Y una pregunta para nosotros es, tal vez, ¿por qué no tengo esto? Es porque no vivo de manera piadosa. Más bien, estoy viviendo contrario a lo que Romanos capítulo 12 dice, no se conformen a este siglo. Es decir, me estoy amoldando cada vez a este siglo. Nuestras amistades, cuando hablamos con ellos, ¿no? Tenemos un lenguaje para hablarlo acá en la iglesia y otro para afuera. Así no va a haber persecución nunca, ¿no ve? Porque lo único que hago es que me estoy amoldando a este sistema. Sé manejar los dos lados. Y no es que busquemos la persecución, eso va a llegar si somos obedientes a vivir de una manera piadosa delante del Señor. Yo decía al principio que la palabra Esmirna viene de la palabra griega que es mirra. Y es importante observar, para terminar quiero decir esto, que la palabra griega para Esmirna es la palabra mirra, que era una fragancia usada por los judíos para cubrir cadáveres, como mostré el ejemplo de Nicodemo con Cristo. Mirra era preciosa y difícil de conseguir y se sacaba de la resina de árboles pequeños y espinosos. Se aplastaba por completo para que produzcan esa agradable fragancia. Y así se le llamó a esta iglesia, Esmirna. Y lo que estoy diciendo es, Dios permitió que Satanás aplastara a esa iglesia, pero la carta de Cristo que hoy estamos leyendo confirma la agradable fragancia de fidelidad que ellos demostraron. Entonces, lo que podemos nosotros pensar es lo mismo, que nosotros podemos ser aplastados, podemos sufrir este tipo de persecución, pero de nosotros que no pueda salir un espíritu de queja o a veces hasta de querer blasfemar el nombre de Dios, sino más bien de, como dice acá, una agradable fragancia de fidelidad que demuestre lo que estos hermanos demostraron en esta oportunidad. Entonces, que podamos recordar eso acerca del sufrimiento y no estemos tan llenos de temor. Y yo sé que tampoco vamos a estar regocijados cuando esto venga. Pero estas verdades, pensar en la eternidad de Cristo, pensar en su autoridad, pensar en que esto me va a producir mayor conocimiento del Señor, me pueden ayudar y me van a ayudar a sobrellevar la situación que hoy estoy pasando o que voy a pasar. Y eso es un desafío también para nosotros como iglesia, que podamos ver que el diablo también está haciendo cosas en la iglesia y Dios le da permiso para que lo haga. Pero el mismo Señor sabe hasta dónde.
Y lo que nos está pidiendo a nosotros es que podamos ser fieles y que podamos seguir adelante y no desanimarnos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor esto, que nos dé la gracia para poder imitar a esta iglesia, que fue una iglesia que fue de las 7 iglesias, una de las iglesias a las cuales Dios elogia, a las cuales Jesucristo da palabras de ánimo y no de reprensión. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia. Señor, queremos pedirte porque nosotros también de alguna manera pasamos circunstancias así, tal vez no tan profundas como esta iglesia, pero qué ejemplo, Señor, de ellos, en las condiciones que estaban, fueron fieles, Señor. Y nosotros queremos también pedirte lo mismo por nosotros. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta el final. Hay hermanos acá que el matrimonio no va bien, y eso es de desánimo, de tristeza, sufrimiento. Hay hermanos que la salud, están luchando, hermanos que mucho tiempo con una economía muy ajustada. Señor, ayúdanos a ver esta iglesia y que nos animemos, Señor, sabiendo de que tú sabes que estamos pasando por estas cosas y nos estás animando a decir no temamos y que sigamos adelante. Señor, ayúdanos a serte fieles y gracias porque por tu gracia y tu fidelidad vamos a llegar hasta el final. Y un día, después de todos estos sufrimientos, vamos a poder decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora nuestros ojos te ven, Señor. Gracias por tu palabra, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.